Bueno, hola chicos. Bueno, en este video, más o menos lo que les quiero explicar es lo que sería el tema de la programación orientada a objeto y bueno, y Java, que es uno de los lenguajes orientado a objeto. Este, Dentro de lo que sería orientado a objeto, que es toda una corriente que involucra un montón de cuestiones, digamos, que llevan, por ejemplo, a hacer análisis orientado a objeto, el tema del diseño orientado a objeto, y bueno, y esta parte que corresponde a lo que sería la programación orientada a objeto. Eh, Existe, digamos, tienen su propia metodología, que puede ser proceso unificado, su propio lenguaje de modelado unificado, que es UML, tiene sus propias herramientas o su propia forma de documentar, que son a través de lo que son diagramas de clases, diagrama de objetos, tenemos diagrama de despliegue, cualquier otro diagrama de colaboración, de secuencia, o sea, conlleva un montón de cuestiones a poder realizar, a poder analizar, a poder tratar de entender lo que sería orientado a objeto. Con esto lo que les quiero decir es de que orientado a objeto lleva un montón de cosas, es todo un convenio, todo un movimiento, no es solamente programar orientado a objeto, por eso se escriben cientos de libros, digamos, que están referidos tanto a la programación, a también cómo trabajar con orientado a objeto. Es importante, en las universidades se enseña. eh, Nosotros dentro de la facultad tenemos una materia que es programación orientada a objetos que se le da a los chicos de la tecnicatura y es fundamental también. Con esto lo que les quiero decir es de que el tema de la programación orientada a objetos es solamente una parte de todo lo que sería orientado a objetos. Bueno, y a nosotros, bueno, nos interesa únicamente la parte de la programación porque por una cuestión afín, digamos. Para ello, lo primero que tenemos que definir qué es un objeto. Un objeto es una porción de la realidad física o conceptual que encontramos dentro del universo que nos rodea. Cuando hablamos de una realidad física o conceptual, es absolutamente todo lo que vemos. Nosotros estamos rodeados de objetos alrededor, digamos, de nosotros. Podemos ver un ropero, podemos ver una cama, la computadora, una mesa, una puerta, una ventana, la universidad, una casa. Todos son objetos. Ahora bien, dentro de lo que sería un objeto, nosotros podemos distinguir dos cosas que son atributos y métodos. Los atributos son características individuales que representan al objeto, digamos, que son datos que representan al objeto. Por ejemplo, si nosotros vemos en ese auto, tenemos color, velocidad, rueda, motor o cualquier componente que conforma, digamos, lo que sería el auto. Y después tenemos métodos que son, digamos, comportamientos o acciones que realiza el auto. Arrancar, frenar, doblar, parar, cuestiones así, digamos, que ocurren en un objeto que los relaciona. En nuestro caso, los métodos los representamos a través de una secuencia de pasos o sentencias, digamos, que representan un algoritmo y que realizan una determinada función. Es similar a los módulos en el sentido convencional. Nosotros, esto lo quiero aclarar, cuando hablamos de orientado a objetos, ya no hablamos de módulos, hablamos de métodos. Y bueno, y los atributos son las características que deben tener. Para aclarar eso, y por ejemplo, realidad física, porción de la realidad física, puede ser una persona humana, que sabemos que conlleva un montón de cuestiones, que por ejemplo tiene pierna, tiene brazo, tiene ojo, tiene cabello, tiene pies. Esos son, digamos, como atributos físicos, digamos, de una persona. Pero ya cuando hablamos de conceptual, por ejemplo, podemos hablar de que esa persona tiene una cuenta bancaria asociada, tiene un nombre, tiene un apellido, tiene un domicilio, o sea, son cuestiones ya conceptuales que le agregamos, digamos. Todas esas realidades las podemos ver.
Y bueno, y la idea de empezar a hablar con orientado a objeto es que tengamos un enfoque o una mirada acerca de la realidad. Con esto lo que quiero decir es de que al momento de que surja un determinado problema, o que por ahí le dan un problema y lo quieran encarar con orientado a objeto, la idea primero es analizar y empezar a distinguir los objetos, digamos. Hay que tener un enfoque orientado a objeto, la mirada que tenemos que tener. Ah, esto es un objeto, entonces tiene estos atributos y tiene estos métodos. ¿Entendés? Ese es el enfoque con el cual uno mira, digamos, siempre. Eh, bueno, eso es importante. Y si nos vamos abajo, bueno, ya empezamos a hablar qué es una clase. La palabra clase viene de clasificación. Nosotros sabemos que nuestro mundo está rodeado de objetos. Entonces empezamos a clasificar los objetos o empezamos a armar conjuntos de objetos, que son, cada conjunto de objetos representa una clase. El objeto forma parte de una clase, ¿bien? Y una clase puede tener muchos objetos agrupados. Y bueno, en base a eso nosotros hacemos la clasificación en un sentido de que empezamos a encontrar algunas similitudes, digamos, de que tienen los objetos. Por ejemplo, acá yo definí una clase perro, porque sabemos que todos son perros, a pesar de que no hago una distinción de raza ni de nada, digamos. Todos son perros. Armé mi clase perro, pero yo puedo sacar dentro de mi clase un perro determinado y defino un objeto, que en este caso yo lo definí Rocco, que es el nombre que yo le puse al perro, el nombre que le puse al objeto. Pero hay que ver también porque cuando nosotros programamos tenemos diferentes miradas, porque el enfoque que nosotros tenemos es subjetivo, las clases son subjetivas. Capaz que yo en mi clase perro yo empiezo a definir mis atributos que pueden ser eh, cola, oreja, pata y pelo. Y capaz que eh, mi compañero arma, digamos, la misma clase, pero arma sin pata, digamos. Son diferentes clases porque son subjetivas, digamos. Porque él lo pensó, capaz que yo utilice dentro de mi clase el atributo cola o pelo y él no la utilice, digamos. ¿Entienden? Por eso, digamos, es subjetivo la forma de trabajar en que yo encaro, digamos. Capaz que yo armo mi clase persona y yo no pongo domicilio. Y yo digo, ¿para qué voy a poner domicilio si no lo voy a utilizar en mi problema? Es más, mi problema no me lo pide. Y mi compañero lo puso a domicilio. Son diferentes clases y son subjetivas, digamos. Nosotros pensamos distintos. A eso recae, digamos. Por eso es también una cuestión de abstracción, digamos, que ya vamos a ver porque son algunos términos que se hablan en objetos. Cuando hablamos de instanciación, es el mecanismo de la creación de objetos. Nosotros instanciamos, el término instanciar se utiliza cuando creo un objeto. Entonces yo instancio una clase para poder crear un objeto. A eso es lo que voy. Entonces, instanciación es como creación. Creo un objeto, instancio un objeto. A ver, bueno, ahora, ¿qué es Java? Java es un lenguaje de programación orientado a objetos, digamos, de propósito general. Dentro de lo que sería la industria del desarrollo de software, es un lenguaje muy destacado, muy utilizado hasta hoy en día, digamos, a pesar de que ya tiene, digamos, sus años, digamos, porque sabemos que la tecnología avanza a lo largo del tiempo y van surgiendo nuevas cosas, nuevas herramientas, y aún así Java se mantiene, digamos, en algunas cuestiones. Y tiene tres características fundamentales. Es orientado a objetos, ¿bien? Porque yo puedo dividir a mi programa en módulos, puedo definir objetos, que es donde yo encapsulo a mi objeto con sus atributos y con sus métodos, con sus operaciones. Es robusto, algunas características que permiten detectar errores al momento de ejecutarlo.
Y tiene otra cuestión que es el tema de la independencia de la plataforma, que lo hace de alguna manera multiplataforma, digamos. Que es decir, que si yo tengo mi lenguaje escrito en un determinado sistema operativo, por ejemplo en Windows, en teoría, digamos, el programa ejecutable que genere a partir del código fuente tiene que andar, por ejemplo, en otro sistema operativo. Eso hace referencia a que sea multiplataforma o que tenga independencia de plataforma. Es decir, que no depende, digamos, de la plataforma en la cual se encuentre. Y esto es gracias a lo que sería el JVM, que es el Java Virtual Machine, la máquina virtual que tiene, que es responsable de la ejecución del código Java en cualquier dispositivo. Es decir, que cumpla el proceso de lo que llamamos multiplataforma. Y hay que tener en claro que acá esto se convierte, es así porque pasa por dos procesos. Un proceso que es de compilación y otro proceso que es de interpretación. Lo que es visible, que se escribe en un código, luego ese código pasa por un proceso primero de compilación y luego pasa por un proceso de interpretación. Por ejemplo, si yo mando una porción de código, que es lo que nosotros tenemos acá, esta porción de código tiene que andar en Windows, esta porción de código tiene que andar en una Mac, y esta porción de código tiene que andar, digamos, en un usuario Unix. Bien, a eso es lo que vamos, digamos. Después hacemos una distinción de lo que sería un intérprete de un compilador. Un intérprete ejecuta directamente las instrucciones escritas en un lenguaje de programación dado. Procesa el código fuente de un proyecto durante su tiempo de ejecución. Es decir, mientras el software se está ejecutando, actúa como interfaz entre lo que sería el proyecto y el procesador. Siempre procesa el código línea por línea. Y el tema del compilador transforma el código fuente de un programa a su equivalente en otro lenguaje de programación más bajo, que en nuestro caso sería un lenguaje máquina, código máquina, antes de empezar a comenzar. Y de esa manera obtiene todas las instrucciones que serían en código máquina. Lo que tiene de particular esta, digamos, máquina virtual de Java es que trabaja con los dos y que eso es muy beneficioso al momento de trabajar. Por eso también es una tendencia actual. Bueno, nosotros vimos que tenemos, digamos, una gran empresa, digamos, detrás de todo lo que sería Java, que es Oracle, que cuenta con todos los derechos de Java y que nosotros podemos ver tranquilamente la documentación dentro de su página oficial. Lo importante es que tengamos instalado el JDK, digamos, en Java, porque acá hay una aclaración donde nosotros podemos tener instalado Java en la máquina virtual, pero no significa que podamos programar para Java, sino podemos leer el código en Java nada más. Pero hay que tener el JDK, que es el kit de desarrollo de Java, digamos, que es el Java Development Kit, que bueno, ya lo habíamos instalado hace un par. Estos son algunos conceptos de orientado a objetos que son importantes al momento de programar. Hay lenguajes de orientado a objetos como Python, que también siguen con esto, digamos, con esta misma idea de enfoque, digamos, orientado a objetos. El primer concepto es el tema de la abstracción, que se puede definir como las características específicas de un objeto, aquello que lo distingue de los demás tipos de objetos que logran definir un cierto límite conceptual respecto a quién está haciendo dicha abstracción del objeto. Por ejemplo, nosotros tenemos un objeto gato, ¿bien? En esta imagen que nosotros vemos acá, tenemos un objeto gato. La doctora el enfoque que ella tiene con respecto al gato es que ella está tratando de ver sus huesos, todo, digamos. Por ejemplo, en este caso puede ser, yo por lo que veo de la imagen,
es que el gato está enfermo, por eso la abuela lo lleva, digamos, a la doctora. La doctora, el enfoque que tiene, digamos, con respecto al gato, es que seguro tiene algún hueso mal porque se quebró, cayó mal o cuestione alguna enfermedad y empieza a analizarlo. Por eso ahí aparece la nubecita con el esqueleto del gato. Ella está teniendo una mirada médica con respecto al gato. Excepto la abuela, tiene otro enfoque del gato. Para ella es una bola de pelos prácticamente, como muestra la imagen. Capaz que lo ve como un compañero de vida o alguna cuestión en particular. Entonces ahí vemos el enfoque de la doctora y de la abuela. Tienen dos enfoques diferentes, dos enfoques con diferentes atributos, diferentes métodos con respecto a un mismo objeto. ¿Bien? Eso es abstraerse, digamos. Nosotros cuando programamos, cuando tenemos una mirada orientada a objeto, siempre nos estamos abstrayendo, siempre, porque nunca vamos a representar la realidad tal cual es, digamos. Cuando me abstraigo, yo ahí empiezo a determinar cuáles son los atributos y cuáles son las funcionalidades, cuáles son los métodos de cada uno de los objetos, de acuerdo al problema que queremos encarar. Y acá es como dice, mira, un mismo objeto real puede tener diversas representaciones abstractas dependiendo del rol dentro del problema. ¿Ve? Entonces, la abuela lo mira de una forma, la médica lo mira de otra. Eso es abstracción. Más que eso no es, digamos. Después tenemos lo que sería encapsulamiento y que está muy relacionado al concepto de ocultamiento de información. Nosotros, la idea en este caso es que nosotros tenemos que encapsular a mi objeto, bien, a mi clase en realidad, porque en definitiva, digamos, la clase es la que tiene los atributos y los métodos. Lo tenemos que encapsular dentro de lo que sería un black box, que sería una caja negra, y empezar a acceder a esa caja negra a través de alguna interfaz. ¿Bien? Entonces un objeto puede pensarse como una cápsula. Es una cápsula donde nosotros vemos que tenemos adentro información y operaciones. Entonces, siempre cuando encapsulamos tenemos también abstracción. Bien, y bueno, y esto se define en Java y en realidad en Python también o en cualquier lenguaje orientado a objetos en las clases. Bien, el tema del ocultamiento de la información, un objeto se percibe como una cápsula opaca donde yo no puedo acceder fácilmente, que no percibe ver detalles de implementación. Su contenido es solo accesible a través de una interfaz pública. Públicamente el objeto revela sus habilidades, pero sin decir cómo lo hace. Y esto tienen, capaz que lo ven, en el simple hecho de que nosotros, al momento de tener, nosotros definimos primero un main, y dentro de ese main, nosotros para acceder a una clase, antes de iniciarla, antes de todo, y queremos acceder a un método, hacemos llamado a un método ese y le pasamos por parámetros. Pero en la clase yo tengo definido todo lo que sería y declarado todo lo que sería nuestro, nuestro método, digamos. Nosotros no podemos acceder al método en particular dentro del main, que eso tiene en particular, digamos. En el main yo lo que hago es llamar, nada más. Yo llamo en el main, en la clase tengo definido mi método. Entonces, eso, digamos. Bien, que estos dos conceptos importantes. Después tenemos mensaje. Es la única manera en que los objetos se comunican entre sí. Debe estar en una notación común que se puede interpretar. Un objeto accede a otro a través del envío de mensajes. Y nosotros vemos esos mensajes a través de los parámetros. Nosotros cuando hacemos un llamado a un método, nosotros abrimos paréntesis y ponemos nuestros parámetros, que pueden ser uno, pueden ser muchos, pueden ser ninguno. Y yo llamo a ese método
y ese método se ejecuta dentro de la clase, porque en la clase está definido el método. No es que no podemos mezclar eso, digamos. Entonces el mensaje yo lo hago a través de los parámetros. Cuando un objeto recibe un mensaje, acá se va a tener mucho en confusión el tema de objeto y de clase. Porque en definitiva, la clase es la que tiene los atributos y los métodos. Pero yo al objeto lo voy a instanciar, lo voy a crear, ¿bien? Yo creo un objeto partiendo de una clase en el main. Y entonces yo lo que voy a hacer es, por ejemplo, si yo quiero ejecutar un método, yo voy a ejecutar el método, pero yo ejecuto un método no de toda la clase genérica, porque no puedo, digamos, sino de un objeto en particular. Y ahí está el concepto, digamos, ¿bien? Por ejemplo, yo puedo tener 100 perros, pero yo capaz que empiezo a crear los perros y le empiezo a asignar diferentes nombres. Entonces yo quiero, por ejemplo, que Rocco salte. Entonces yo voy a poner Rocco, punto, y empiezo a definir el método, saltar. Y le paso o no le paso parámetro. Entonces, ahí está, digamos. Entonces yo ahí es cuando yo me fijo, yo quiero que salte Rocco nada más, no quiero que salten los 100 perros que tengo. Entonces, es eso, digamos. Y después otro concepto que sigue, digamos, acá, el hecho de la modularidad, que seguro ya lo vieron en C, que es prácticamente, sigue habiendo, digamos, acá, por una cuestión de que al momento, lo que vamos a ver en la cursada son sistemas o software, digamos, programas simples. A la hora de la realidad, tenemos sistemas que son muy complejos, que comprenden un montón de cuestiones y ahí sí es necesario aplicar, digamos, algún tipo de metodología o algún marco de trabajo, forma de trabajar orientado a objetos y que conlleva estas cosas, digamos, ¿no? Entonces, es una cuestión de empezar a definir, bueno, mi método hace esta representa esta modularidad, entonces tiene que hacer esta función nada más. La modularidad es eso, digamos. Consiste en dividir mi programa en módulos que puedan compilarse por separado, sin embargo, obviamente que existe, digamos, una conexión entre los otros módulos. Y otra cosa fundamental es de que seguimos manteniendo lo que sería, es de que haya baja cohesión, alta cohesión y bajo acoplamiento. Decir alta cohesión es de que las sentencias que yo tengo dentro de mi módulo tengan, digamos, sentido. O sea, que no vayamos a declarar una variable que después no la vamos a ocupar. ¿Para qué la declaré si no la voy a ocupar? Estoy asignando memoria y estoy gastando recursos cuando no la voy a ocupar. Entonces no tiene sentido. O armar un ciclo que después capaz que me hubiera reducido otras cosas, digamos. Esas cuestiones es fundamental, digamos. Cada sentencia tiene su importancia. Si hago un for, lo ocupo al for y veo que ese for se ocupe. Si hago una asignación, esa asignación esa asignación de una variable a un valor, si esa variable después la ocupo, tiene que tener sentido. Entonces es una cuestión de empezar a ver eso, digamos. Todas las sentencias tienen que tener sentido para tener una alta cohesión. Y bajo acoplamiento, es decir, de que hay que tratar de que nuestros módulos sean lo más independientes posible. Es decir, que no requieran de otros módulos, que no haga tantos llamados, digamos, a otros módulos de ese módulo. ¿Entienden? Es una cuestión de que sean independientes. De que si algo lo llama, por ejemplo, en el caso de Rocco, saltar, bueno, saltar. Pero, por ejemplo, si yo especifico en mi clase saltar, que yo no tenga, digamos, otro módulo que llame a otro módulo que llame, porque ahí es un poco engorroso ahí, porque ya empezamos a tener mucho acoplamiento. La idea es que tengamos bajo acoplamiento. ¿Bien? Y una cuestión de jerarquía. Bueno, la jerarquía es fundamental acá
una clasificación o ordenación de la abstracción, vamos a centrarnos en dos jerarquías más importantes, que son el tema de las relaciones de las clases y las relaciones de los objetos. Y por ejemplo, las relaciones que tiene la clase, lo vamos a ver más adelante con el tema de herencia. ¿Ves? Por ejemplo, nosotros tenemos acá en este dibujo una clase llamada animal, que comprende, digamos, otras clases que son clase perro y clase gato. ¿Bien? Porque sabemos que el perro y el gato son animales. Entonces tenemos que animales es una superclase y perro y gato son subclases, pero de la clase animal. Y de perro podemos tener una variedad de perros, digamos, clase de perro, caniche, chihuahua, doberman, diferentes clases de perro, digamos. Bien, entonces ahí empezamos a jugar con el tema de la jerarquía. Bien, ahora la idea de acá es poder ver cómo yo hago el tema de la proyección, eh, perdón, cómo yo voy a empezar a crear un proyecto en Java. Un proyecto de Java es un conjunto de directorios donde se almacenan muchas cosas que no son útiles, digamos. Y nosotros vamos a crear un proyecto. Bien, a ver, voy a compartir otra pantalla. Bien, no sé si ven el tema de acá. Nosotros podemos ver, vamos a crear un nuevo proyecto. Nos vamos a File, nos vamos a New y nos vamos a New Project. Bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Project. Bien. Y acá nos vamos a Java Project. Bien, porque vamos a crear un proyecto Java. Y bueno, acá lo que nos piden son dos cosas. El nombre del proyecto, que lo vamos a llamar prueba, por ejemplo. El proyecto con el cual vamos a crear. Bueno, acá la locación, digamos, donde se va a localizar el proyecto. Por ejemplo, yo estoy utilizando el por defecto, digamos, que en el disco E, yo armé una carpeta que se llama WordPress, que es la carpeta que viene por defecto donde se guardan todos los proyectos Java. Y bueno, y ahí está mi proyecto que se llama Java. Acá esto tiene que ver una cuestión de versión Java SE. Bien. Perdón, JRE, que es lo que nosotros denominamos con el nombre del proyecto, responsable de que sea, es una responsabilidad también poner cuando ponemos el nombre del proyecto, el tema de, por ejemplo, de que no haya espacios, digamos, que sea sin espacio. Normalmente es una regla general que se utiliza en informática, que la idea es que pongamos, por ejemplo, en vez de espacio, guión bajo o guión, que al momento de que, por ejemplo, si no lo podemos ejecutar a través de nuestro entorno de desarrollo de Eclipse, capaz que lo podemos ejecutar a través de línea de comando y hay veces que por tener espacio surgen algunos problemas. La idea es esa, digamos, ¿no? El JRE es la versión de Java con la cual vamos a trabajar. La dejamos por defecto y el Project Layout debemos dejar el que está por defecto, digamos. ¿Bien? No tocamos nada. Y al final tenemos que poner Finish. ¿Bien? Entonces, a ver, a mí me salió. Bueno, bien. Y nosotros acá en el costadito, acá en el Package Explorer, podemos ver que tenemos acá nuestro proyecto prueba, digamos, que tiene características fundamentales. Vemos que se creó todo un archivo, digamos, un JR System Library, que es una librería, digamos, que nos viene, digamos, por defecto, todos los archivos que van a ser fuente, digamos. Y en el segundo podemos ver el SRC, que, que es, digamos, donde vamos a construir nuestras clases. Bien, por ejemplo,
vamos a declarar una clase. Una clase, si ustedes ven lo que es el tema de la diapositiva, la clase es una descripción genérica, digamos, ¿no? De lo que vamos a tener. Y el mismo comportamiento debe tener atributos y debe tener métodos, ¿bien? Y tiene una palabra reservada. Las palabras reservadas son las que no vamos a poder modificar y que vienen por defecto. Que esta es de Java, digamos, que es la palabra class. Entonces, al momento de yo hacer una declaración de una clase, utilizo la palabra class. Entonces, a ver, nosotros nos vamos acá, no vamos. Acá apretamos con el pulsor derecho y ponemos new class. Bien, y acá nos pide el nombre de la clase. Acá tenemos, digamos, esto es lo que nos facilita bastante lo que sería el entorno, que podemos ver qué modificador podemos tener, public, package, private, protect. Bien, le pongamos a ver una clase persona. Bien, definimos una clase persona y ponemos finish. Bien, y se va a armar una clase persona. Bien, entonces tenemos public class persona. Dentro de lo que sería persona podemos definir lo que son, como le había dicho, tenía sus modificadores, digamos, la persona. Perdón, la clase. La clase puede ser final, una clase que no puede tener subclases, puede ser public, puede ser pública, una clase que se puede instanciar o ampliar. Todas las clases públicas se declaran en su propio archivo, o sea que va a andar únicamente en el SRC. Solo se permite una clase pública por archivo, esto es de Java, digamos, particular, y del entorno. Después tenemos poder armar clases abstractas, que es una clase que tiene métodos abstractos, que ya vamos a ver más adelante eso. Y también si no se puede utilizar ningún modificador, también no hay ningún problema, digamos. Es más, digamos, puedo sacarle el public acá y a esa clase se le llama clase amigable, digamos. Se llama clase amigable. Quiere decir que puede usarse e instanciar por todas las clases del mismo paquete. Bien, vamos a definir lo que son objetos, perdón, claro, lo que son atributos de una persona conceptual. Podemos definir, por ejemplo, lo ideal es poner el modificador private en los atributos para que sean privados únicamente de la clase, eso quiere decir. Por ejemplo, el DNI. Bien. Nos falta el tipo de dato, que le vamos a poner long. Private, por ejemplo, puedo poner string. No sé si se puede acá. El nombre. Private. El apellido. Private. Edad. Bien. Y ahora se preguntan por qué salen con amarillo. Esto de advertencia, y es porque nosotros no tenemos creado el setter, los getter y los setters, que ya vamos a ver más adelante a qué se referencia esto. A ver, no vamos a volver a lo que serían los PDF, porque no es una cuestión. Bien. Bien. Podemos ver de que tenemos lo que sería la declaración de un objeto. Los objetos los vamos a instanciar comúnmente, no siempre, pero en lo general los objetos se los declara dentro de lo que sería el main. Bien. En el main ahí es donde empiezan a jugar, digamos, el tema de los objetos. Y entonces acá podemos ver, pero bueno, tenemos dentro del momento de la declaración, tenemos el nombre del objeto, acá le puse nom objeto, que es el nombre,
que es como una variable, digamos. Pero bueno, nom class, el nombre de la clase, que es un identificador de una clase. Y después tenemos lo que sería un conjunto de parámetros, que es donde vamos a pasar. Hace referencia a una lista de parámetros que es opcional. La declaración de una variable cuyo tipo sea una clase no implica la creación de un objeto. O sea, ¿qué quiere decir? De que si yo pongo nom class, nom objeto nada más, no estoy instanciando un objeto. Lo único que estoy haciendo es declarando una variable nada más de tipo de la clase. Ahora, cuando yo quiero crear un objeto, quiero instanciar un objeto, en realidad se dice, necesito, digamos, un mecanismo y para eso utilizo la palabra reservada new. New es cuando yo instancio, digamos, un objeto. Y algunos ejemplos son así. Un objeto igual a new persona. Capaz que anteriormente yo puse persona, un objeto, digamos, punto y coma, y después pongo un objeto igual a new persona, y así puedo definir, por ejemplo, otro objeto. Pero también es de la clase persona. Esto es lo que quiere decir, de que tengo dos objetos de la misma clase. Ahora, otra cosa particular es cuando ya empezamos a definir y a declarar eh, atributos, que es lo que hicimos, digamos, con Eclipse. El tema de, por ejemplo, el tipo de atributo, bien, tenemos que definir, que es lo que yo me había olvidado de poner long, que en realidad es el tipo de dato del atributo, digamos, que representa la variable asociada, que puede ser de tipo base o también puede ser una clase, que nosotros en particular trabajamos con clase, que ya van a ver más adelante cuando trabajemos con lista enlazada, lista doblemente enlazada, que cuando habla de tipo base son los comunes que utilizamos, que son el int, el long, el float, pero bueno, también además de eso podemos definir, digamos, lo que es una clase, digamos. El valor inicial, que son toda variable declarada, puede tener un valor inicial, ¿bien? Pero siempre que dicho valor corresponda con el tipo declarado. O sea que el valor inicial debe ser del mismo tipo que yo estoy declarando dentro de la variable. ¿Bien? Y bueno, y el modificador, que sirve para controlar el alcance de la visibilidad de ese objeto, que puede ser private, protect, public, ¿bien? Y si puedo considerar atributos amigables, que son los que se pueden poner. También puede ser static y puede ser final, ¿bien? Cuestiones de eso, digamos. ¿Algo más? No sé qué decir acá. Bueno, nosotros cuando tenemos nombre del atributo, eh, no sé si esto le explico. Bueno, en la parte de programación se lo piensa como una caja, la caja negra. La caja negra es el nombre del atributo. Ahora, yo dentro de esa caja puedo meter y sacar cosas, que son los diferentes valores que juega el valor inicial. Capaz que este valor no lo voy a conservar nunca. En realidad no, lo conservo en el momento de declarar el atributo nada más. Porque después va a ir modificándose y se va a ir alterando. Y por eso habla de que este tipo de dato, si mi caja dice que únicamente tienen que entrar enteros, el valor que entre debe ser un entero. A eso es lo que se refiere. Que el tipo de dato sea, que la variable inicial sea del mismo tipo del atributo, digamos. Bueno, después tenemos lo que sería el tema de la declaración de los métodos. Bien, con la misma idea, tenemos el tipo que se devuelve, que puede ser un int, un long, el tipo de dato que se retorna, digamos, el nombre del método, que es el nombre del método, le puedo poner el modificador que implica, digamos, el tipo, digamos, el alcance que tiene también de visibilidad el método, que puede ser private, protect, public, después eso lo leen bien, que también puede estar static, podemos tener abstract, que son los métodos abstractos, que solamente aparecen en clase abstracta, y puede ser final. Y después tenemos, bueno, los parámetros, que son los que nos envían al momento de llamar.
Eh, bien. Y otra cosa. El tema del modificador el tipo devuelto también puede retornar un void. Bien, si no devuelve nada. Acá ya no se devuelve nada, que comúnmente se le utiliza en casos como por ejemplo al momento de inicializar, al momento de que no tenemos que retornar nada, pero tenemos que realizar algún procedimiento adentro, digamos, de lo que sería el método, que también es fundamental. Al definir un método debe indicarse el tipo de dato que devuelve el método. Si no devuelve nada, se utiliza void. Y otra cosa, los métodos, tanto los métodos como los constructores en Java son servicios. ¿Bien? Eso, un detalle nada más. Bien, por ejemplo acá, protected void muestra. Y ahí nosotros ponemos system.out.println. Se lo utiliza para imprimir, para que salga en la consola el resultado, digamos. Por ejemplo, de la edad. Y por ejemplo, protect int get edad, que es para retornar lo que es la edad. Las funciones en Java solo devuelven un valor. Y si queremos hacerlo para diferentes valores, o sea, esto lo que quiere llegar es de que precisamente nosotros, a ver, le comparto pantalla. Bien, esto lo que quiere decir de que, por ejemplo, si nosotros queremos retornar la edad, tenemos que poner int retornar edad. Bien. Y ya ponemos return edad. Punto y coma. No se olviden punto y coma. ¿Qué quiere decir esto? De que yo estoy retornando solamente un valor, que es edad, que es de tipo entero, que es el mismo tipo con el cual nosotros nos encontramos acá. Nosotros no podemos retornar, por ejemplo, edad y DNI. No puedo hacer esto. Perdón. DNI. No se puede hacer esto. No se pueden retornar múltiples valores. A esto es lo que llegaba. De que sí o sí tiene que retornar un solo valor. ¿Es int o es void? Bien. O puede ser void. En el caso de void, como no se retorna nada, system.out.println y ahí ponemos edad. Vieron que se autocompleta, es más fácil. Bien, ¿ven? A ver. A eso es lo que se lleva, a lo que lleva, digamos. Entonces, en esos casos de que yo quiera retornar muchos valores, lo que se hace es pasarlo por parámetros, digamos, esos valores. Entonces, la idea es de que, por ejemplo, si yo quiero retornar la edad y quiero retornar el DNI, lo pase por parámetros. Todos los parámetros en Java se pasan por valor, siempre. Bien, esto es así porque de esta manera los datos almacenados en la variable asociada a los atributos de un objeto solo son modificadores por métodos propios del objeto. ¿Y por qué pasan por valores? Porque hablamos de abstracción, hablamos de orientado a objeto, porque nos podemos abstraer. Todos estos conceptos es como que que vimos de abstracción, de encapsulamiento y todo, es como que ya podés pasar mi parámetro por valor y sin ningún problema, digamos. Y es por eso, porque necesito un método que se lo pase por valor nada más. Bien. Bien, esto es todo lo que sería, digamos, la primera parte de lo que vimos. Espero que no tengan ninguna duda. Y bueno, y si la tienen, yo voy a armar un foro de consulta ahí en el Moodle para que pregunten. Ahora voy a hacer la segunda parte. Y bueno.